Rubalcaba ha anunciado que renuncia a sus puestos en el Ejecutivo para centrarse en su papel como candidato de los socialistas a las próximas elecciones generales, previstas para marzo de 2012, si no hay un adelanto electoral. Rubalcaba dijo que aunque su condición de candidato no era incompatible con su presencia en el gobierno, había tomado la decisión porque consideraba que era lo más responsable y deja en manos del presidente José Luis Rodríguez Zapatero los tiempos para nombrar a su sucesor en el Ejecutivo, una eventual remodelación más amplia del gobierno o convocar elecciones anticipadas este otoño. Rubalcaba ha sido proclamado el sábado oficialmente candidato del Partido Socialista. En K30 Cáceres hemos preguntado a los distintos grupos políticos cuál es su opinión acerca de este tema y esto es lo que nos han contestado. Por un lado, nos han explicado si creen necesario que se convoquen elecciones anticipadas. Yo creo que en este momento en España es absolutamente necesaria que las elecciones anticipadas. Estamos ante un gobierno absolutamente descabezado. El presidente del gobierno prácticamente ha desaparecido, está desaparecido en combate, y un país que está en una situación económica y con los grandes problemas que se están produciendo dentro de las instituciones, Tribunal Constitucional, sin ir más lejos, los problemas que se están dando en el mismo, yo creo que es necesario que haya esas elecciones para que los españoles decidan quién quiere que les gobierne de verdad, y no como ahora que parece que es un gobierno, no lo parece, es que es un gobierno de mentira. Y yo no veo causas para anticipar las elecciones. Hay que cumplir los mandatos, que es la decisión de los ciudadanos, y sobre todo a nivel nacional el gobierno socialista ha adoptado medidas importantes para superar la crisis, que en algunos casos no son medidas que tengan unas consecuencias directas en el tiempo y se puedan ver sus beneficios a corto plazo. Muchas de ellas son a medio plazo, y yo creo que se va por el camino acertado. Y una prueba evidente es que bueno, España no tiene nada que ver con otros países del entorno que están en una mala situación económica, como puede ser Grecia, Portugal o Irlanda, ¿no? Y eso es como consecuencia de las medidas que se han adoptado. Yo creo que hay que seguir profundizando en las reformas, y no habría por qué convocar elecciones anticipadas, sobre todo siempre que los grandes proyectos, es decir, los presupuestos y los grandes proyectos a nivel nacional salgan adelante. Otra cosa es que el gobierno a nivel nacional quedase paralizado por un cierto bloqueo y hubiese una necesidad de convocar elecciones anticipadas, pero si no se producen estas circunstancias, yo creo que, no, que habría que terminar el mandato. Bueno, yo creo que en este momento parece bastante claro que el gobierno actual está bastante acabado, entre otra cosa porque parece que le está haciendo oposición el propio Partido Socialista, pero indudablemente no depende de nosotros y por lo tanto, pues cuando vengan las elecciones las afrontaremos y nos parecerá bien. También nos han dado su opinión sobre la dimisión de Rubalcaba como ministro de Interior. Yo creo que lo tenía que haber hecho antes. Era inconcebible que quien aparece como candidato se esté comportando además como candidato dentro del gobierno. Yo creo que tenía que haberlo hecho mucho antes y dejar sus labores del Ministerio del Interior y demás a otras personas. Lo que pasa que sigo diciendo es que este es un gobierno que para mí ya no tiene ningún tipo de peso ni ningún tipo de credibilidad, y lo que se tenían que hacer es convocar las elecciones, y si el señor Rubalcaba, como es el candidato y que lo va a ser, lo que tenía que haber hecho era haberlo dejado antes. Yo creo que sí. Yo creo que no es compatible mantener cargos en el gobierno y ser candidato del Partido Socialista a la presidencia del gobierno. Yo creo que el candidato se tiene que dedicar a conformar su candidatura, a trabajar en el programa electoral, a naturalmente hacer una participación importante de las bases del partido y volver a ilusionar primero desde el punto de vista interno al conjunto del Partido Socialista, que yo creo que con la capacidad que tiene Rubalcaba lo va a conseguir en un corto periodo de tiempo, y posteriormente proyectar esta ilusión al resto de los ciudadanos, fundamentalmente a electores del Partido Socialista, que en la última contienda electoral pues muchos de ellos y muchos trabajadores fundamentalmente nos han dado la espalda, y lógicamente ahí hay naturalmente una base social que siempre ha sido apoyo al Partido Socialista, y hay que volver a ilusionarla para que sigan apostando por el proyecto del PSOE.
Sí, creo que sí, aunque es verdad que normalmente el mismo candidato muchas veces, el mismo jefe del partido muchas veces se hace de candidato, pero bueno, siempre es mejor tener un candidato dedicado solamente a eso y evitar los posibles rumores de que pueda estar consiguiendo información privilegiada, o tener en cuenta que es que si sigue de ministro de Interior, en el momento que lleguen las elecciones, él mismo iba a contar los votos. Parece un poco absurdo, ¿no? Por otro lado, nos han dado su opinión sobre si ven capaz a Rubalcaba de darle la vuelta a las encuestas y llevar al PSOE de nuevo a la presidencia. Bueno, yo es que creo, y vuelvo a decir lo mismo, que Rubalcaba y Zapatero son exactamente lo mismo. Quienes tienen que decidir son los españoles al final, pero en las últimas elecciones municipales y autonómicas yo creo que los españoles han dejado muy claro que este gobierno del PSOE es un gobierno que está absolutamente acabado. Yo no creo que el señor Rubalcaba pueda decir algo diferente de lo que se ha dicho hasta ahora, ni dar algo diferente de lo que se ha dado hasta ahora, y por lo tanto yo creo que va a ser muy difícil que pueda darle la vuelta a las encuestas, por mucho que se lo proponga, porque es que nos están vendiendo exactamente lo mismo, es decir, nada. Yo creo que Rubalcaba tiene recorrido suficiente para poder darle la vuelta. Yo creo sinceramente que lo tiene, porque a veces los proyectos hay que renovarlos. El proyecto del Partido Socialista se va a renovar, vamos a tener una conferencia política donde básicamente va a haber participación de toda la organización y naturalmente de ahí debe salir el programa electoral, pero además, desde el punto de vista político, una cuestión muy importante es la credibilidad y el transmitir ilusión. Y yo creo que Rubalcaba es un hombre muy creíble, muy capaz y muy creíble en este país, y que es capaz de transmitir ilusión. Si se consiguen esas claves, yo creo que se le podía dar la vuelta a las encuestas. Es decir, no está todo escrito, es decir, lo que va a ocurrir el próximo año en las elecciones generales, eso no está escrito, eso hay que escribirlo todavía, y eso es lo que Rubalcaba tiene que escribir, ese es el guión que tiene que escribir en los próximos meses. Yo creo que en este momento Rubalcaba el único interés que le mueve es el interés de su partido. Y eso hay que decirlo claramente. Pero bueno, yo no creo que los españoles seamos tontos. No creo que al PSOE en este momento le esté interesando para nada España, las cosas como son. Simplemente el posicionarse bien en el tema de las elecciones, y yo creo que no lo va a conseguir. Y por último, nos han contado si piensan que Rubalcaba le hará un vacío a Extremadura a ser el gobierno autonómico del Partido Popular si es elegido finalmente presidente del gobierno español. Bueno, la verdad es que a Extremadura se la ha maltratado incluso estando el PSOE en el poder, porque hemos sido una región que no se nos ha tomado en cuenta absolutamente para nada. Yo decía estos días de atrás que en estos últimos 25 días se ha hablado más de Extremadura que en los últimos 28 años de gobierno socialista, y que nos ha venido muy bien. De cara al resto de España, pues nos viene muy bien que se demuestre que Extremadura ya ha dado ese paso, de que la alternancia en el poder es importante, y yo lo que espero es que si el Partido Socialista ganase las elecciones en el ámbito nacional, que no lo creo en absoluto, pues se nos trate como al resto de las regiones, cosa que hasta ahora no se ha hecho. Y buena prueba de ello lo tenemos con el tema del AVE, es decir, se han agarrado rápidamente a la decisión del gobierno portugués de no querer continuar de la frontera para allá con el tema del AVE, para decir que se tienen que replantear el tema del AVE. Un AVE que tenía que estar aquí desde el año 2010. Yo espero que gane el Partido Popular, pero si no fuera así, que repito, no lo creo, quien esté gobernando que nos trate como al resto de las regiones. No pedimos ni más ni menos. Evidentemente, uno de los pilares fundamentales en la acción de gobierno y en la acción política del Partido Socialista siempre ha sido que la solidaridad que sea algo más que una palabra, que la solidaridad sea real. Nosotros tenemos muy arraigado como Partido Socialista lo que es la solidaridad interterritorial, entre territorios, y Extremadura ha avanzado muchísimo los últimos 25 o 30 años, pero desde el punto de vista de lo que es la política, digamos, en el ámbito productivo, en el ámbito empresarial, en el ámbito de desarrollo, del crecimiento del empleo, pues lógicamente nos quedan pasos importantes que dar, y yo estoy convencido que si Rubalcaba llega al gobierno va a hacer una política de solidaridad con las regiones más desfavorecidas, y lógicamente ahí aún estamos en Extremadura. No va a haber ningún tipo de discriminación, como no lo ha habido en otros gobiernos anteriores con otras regiones donde no estaba gobernando el Partido Socialista, como por ejemplo Valencia o Murcia o el País Vasco o La Rioja.
Yo creo que Rubalcaba lo tiene muy difícil para llegar al poder por lo que he dicho, porque es que ya es un cromo que tenemos repetidos todo el mundo en el tema de la política y de las ideologías. Pero bueno, cuando llegue esa situación lo veremos, ¿no? Es que no sé adivinar el futuro, y menos en política. También hemos querido saber la opinión de la gente de la calle sobre si piensan que debería haber elecciones anticipadas, y esto es lo que nos han contestado. Bueno, yo creo que de eso no estoy muy de acuerdo, porque ya le falta poco y no interesa organizar ahora elecciones como andan las cosas, ¿no me entiende? Yo creo que ya para los meses que quedan ya nos aguantamos. Sí, seguro, pero mañana mejor que pasado. Esto lo del fulano Rubalcaba, como sea, debe de dimitir ya, pero ya mismo. Está haciendo ya el Canelo. Debía haberlo hecho bastante antes. Y lo que no comprendo es cómo aguanta que el PP esté machacando y él esté tan tranquilo. Y por último, han opinado sobre si Rubalcaba ha hecho bien dejando sus responsabilidades en el Ejecutivo y centrándose en la candidatura. Hombre, es que según los entendidos tiene que salir para dedicarse nada más que ahora a ser candidato ¿no me entiende? Y entonces no puede atender al trabajo que tenía antes. Sí, pero ya lo ha hecho, pero lo ha debido hacer antes y que se desligue completamente. Que se desligue ya de lo otro también, que no le hace falta ninguna.